Hola chicos, ¿qué tal? Feliz día, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar, ya nos vamos a introducir en la obra de lleno del segundo tratado sobre el gobierno civil. Esta obra deliciosa que ven aquí, el segundo tratado sobre el gobierno civil. Ya vamos hoy con el primer capítulo. La vez pasada recordarán que yo les estaba compartiendo, hablando un poquito de la introducción de esta obra, quién era John Law, que es el autor de esta gran obra. Les había comentado que yo la vez pasada, ya anteriormente, ya hace algunos años había leído este libro, ¿verdad? Y que hoy quería compartirlo como la apertura de esta sesión de lecturas con Dayan. Y de verdad que me hace mucha ilusión, ¿sí? Me hace mucha ilusión. Y claro, de verdad que compartirlo con todos ustedes, y además quiero saludar a las personas que siguen este proyecto a través de las redes de Spotify, de Evox, ¿verdad? Que este contenido se reproduce por todas estas redes. Me hace mucha ilusión compartir este proyecto, porque sé que al igual que yo hay muchas personas que son amantes a la literatura, y eso de verdad que me hace gran ilusión, ¿sí? Bueno, la vez pasada entonces hablábamos de la introducción. Recordarles antes de iniciar, recordarles que este proyecto se realiza desde una perspectiva interpretativa y no explicativa. ¿Cómo así? Porque no quiero que se malinterprete el asunto, creyendo que lo que yo voy a pretender ahorita mismo es explicar verídicamente las ideas de Law. No es mi intención. Simplemente como aficionado, como amante, como apasionado de la lectura, yo quiero compartir lo que yo entiendo en estas obras, en lo que yo les estoy leyendo, ¿sí? Entonces, bajo esa idea, quiero que nos mantengamos y desarrollemos este proyecto, ¿sí? No quiero que se entienda otra cosa. Y claro, como les comentaba la vez pasada, yo lo que he hecho es extraer lo que a mí me parece más interesante de la lectura, ¿sí? Obviamente que habrá muchas personas que digan, pues te saltaste esto y que hay otra cosa interesante. Sí, está bien, lo respeto, pero yo lo estoy haciendo desde lo que yo entiendo como interesante para mí y para este proyecto, ¿sí? Y obviamente que pienso en todos, ¿sí? Así que esa es una cosa que voy a estar recalcando una y otra vez, porque no. Lo que pasa es que como estas obras son complejas, estas obras se han utilizado para muchos ámbitos de nuestra vida, sobre todo para ámbitos de la política. O sea, estas obras tienen gran relevancia para muchos ámbitos de nuestra vida. Por eso quiero reiterar que no pretendo explicar esto, sino solamente compartir una interpretación normal de un apasionante a la lectura, ¿sí? Teniendo esas ideas muy en claro para todos. Entonces, bueno, sin más parla, vamos de una vez al primer capítulo. Y bien, ya estamos aquí en el primer capítulo. Quiero comentarles, les decía la vez pasada que el primer capítulo pues va a ser muy resumido, porque lo que va a hacerlo aquí en este primer capítulo es precisamente eso, disculpen la redundancia, recapitular, ¿sí? Pero bueno, lo hace el otro autor, ¿sí? El autor que tradujo esta obra, ¿sí? Que yo se los había comentado la vez pasada, quien había traducido esta obra. Y él lo que hace es recapitular un poquito del primer tratado, ¿sí? Recuerden que les había comentado también que John Law, había creado un primer tratado, ¿sí? En este primer tratado lo que hace Law es refutar una de las obras de Robert Filmer, en la que habla acerca del derecho divino de los reyes, ¿sí? Entonces él pretende, yo creo que esto hacía parte de su proyecto, porque Law lo que hace es refutar esa obra porque no va en concordancia con los ideales de su proyecto, ¿no? Porque recuerden que en este segundo tratado sobre el gobierno civil lo que Law está haciendo es crear una tesis filosófica de la política, de lo que él cree que debería ser la política, ¿sí? Entonces, claro, en ese primer tratado lo que él hace es refutar un poquito las ideas. Por ejemplo, se concentra mucho en el patriarcalismo,
en el patriarcalismo, que ya lo vamos a ver aquí en este primer capítulo, como el autor que tradujo esta obra lo trae aquí a colación, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar de inmediato. Fíjense, primer capítulo. En el anterior tratado se ha mostrado 3 ideas. Aquí hay 3 ideas. 3 ideas que quiero compartir con ustedes porque si bien es cierto, yo creo que este video va a ser muy corto porque el primer capítulo es muy corto. Recuerde que voy a hablar de todos los capítulos, que si bien es cierto son 22, pero la mayoría son cortos, son muy cortos, ¿sí? Así que esto no se va a extender y tampoco voy a hablar de todo lo que dice el capítulo, sino que recuerden que voy a escoger lo más relevante. Muy bien, entonces dice en su idea número 1. En el anterior tratado se ha mostrado que 1. Que Adán no tenía ni por derecho natural de paternidad, ni por donación positiva hecha por Dios, la clase de autoridad sobre sus hijos o dominio sobre el mundo que se ha pretendido. Antes de hablar de este primer parámetro de estas ideas, porque esta era una de las ideas que Lowe había comentado en su primer tratado. Quiero contextualizar, quiero que entendamos un poquito de qué es el patriarcado. Muchas veces, muchos de nosotros hemos escuchado esto del patriarcado. ¿Qué es un patriarcado? Inclusive se ha hablado de matriarcalismo. Imagínense. Bueno, esto nace a partir del patriarcado, que esto se veía mucho más en épocas primitivas, ¿sí? Lo veíamos en la antigua Roma, que no es tan primitiva la antigua Roma, ¿no? Pero en épocas muy antiguas, las sociedades más primitivas, se utilizaba mucho este concepto del patriarcalismo. ¿Y qué es el patriarcalismo? Vamos a ir en esa consonancia objetiva que quiero proyectar en este proyecto, valga la redundancia, y vamos a ver qué es el patriarcado. Fíjense, dice: el patriarcado es un postulado teórico de la sociología que consiste en un sistema social en que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo. Qué elocuente, ¿no? Para contarlo. Sí, está bien. Claro, nosotros entendemos que el patriarcado es aquel concepto donde el hombre predomina, por ejemplo, más se entiende en la familia. En la familia, ¿sí? ¿Se entiende? Esa parte, ¿no? Eso es básicamente el patriarcado. Entonces, Lowe, para construir su segundo tratado sobre el gobierno civil, él trata de refutar la obra de Robert Filmer, ¿sí? Diciendo que, o sea, refutando algunas ideas del patriarcado. ¿Cómo lo refuta? Bueno, aquí en esta primera idea vemos que él dice que por derecho natural, él decía que Adán no tenía ni por derecho natural de paternidad, ni por donación positiva hecha por Dios, la clase de autoridad sobre sus hijos. Esto es muy importante. Vamos con esta parte. Normalmente se piensa, y esto se pensaba mucho en la antigua Roma, presten mucha atención a esto. Normalmente se piensa que el padre tiene un poder sobrelimitado, ¿sí? Perdón, se extralimita al poder que debería tener para con sus hijos. Y esto es cierto, esto históricamente es cierto. Si nosotros exploramos en la antigua Roma, vemos que esta figura del padre se le llama en la antigua Roma el pater familias, ¿sí? Y el pater familia, era este padre, el cabeza del hogar, y tenía facultades, inclusive eran de locos. Hoy podríamos decir que es de locos, pero es que en aquel tiempo era normal. Facultades como, por ejemplo, quitarle la vida a sus hijos. Y también tenía el derecho de sus propiedades. ¿Qué es lo que hace Locke entonces? Locke dice, perfecto, el padre, por el hecho de ser padre sobre uno de sus hijos, inclusive ahorita, después en los otros capítulos veremos que también esto habla, también incluye a la esposa de esta persona, de este hombre, ¿no? Él dice, por el hecho de que seas padre no significa que tienes un poder extralimitado. Tienes un poder ilimitado sobre tus hijos. No. Y Locke, en este segundo tratado, va a ser puntual y él dice que él tiene el poder. Me le estoy dando un pequeño spoiler. Dice, el poder que él tiene es de
cuidarlos y prepararlos hasta que ellos tengan el uso de razón para incluirse en una sociedad política. Bueno, esto más adelante lo vamos a ver. Pero lo que Lowe ya puntualiza aquí es que el padre no tiene, ojo, el padre no tiene un derecho ilimitado sobre sus hijos y menos sobre sus bienes. No puede tener ese derecho, jamás, ¿sí? Entonces es lo que él dice. Por eso él dice que él aquí dice en esta primera idea que nosotros hemos pretendido tener un concepto del padre que es equivocado. Y ese concepto es que tiene el derecho ilimitado sobre sus hijos. Y esto, lo más irónico es que al día de hoy esta idea se mantiene un poco viva, ¿sí? Porque muchos de nuestros padres, y lo hago con mucho respeto, pero a nivel general, muchos de nuestros padres creen que tienen, ¿cómo les digo? Lo voy a decir de otra manera para que nadie se ofenda. A veces hay muchos padres que controlan a sus hijos y lo controlan en demasía, ¿sí? Entonces ejercen un poder, se sobrelimitan con un poder que no tienen, ¿sí? Porque una vez más, y concuerdo con John Lowe, los padres están para prepararnos bajo esa inmadurez que tenemos, porque claro, no tenemos uso de razón, para prepararnos para cuando nosotros ya tengamos esa madurez, ese uso de razón para valernos de nosotros mismos, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Pero aquí ya se ve un poquito de esa idea. Segunda idea aquí, dice que si la tuvo, sus herederos no tenían derecho a ella. Él dice que si... este es otro punto importante. Esto es otro punto importante que no comenté la primera idea. Fíjense. Lowe dice aquí que nosotros hemos pretendido... Nosotros tenemos una idea muy equivocada y él dice que normalmente pensamos que Dios le ha otorgado un poder al hombre. Un poder al hombre, o en este caso se refiere a Adán, un poder a Adán que no es... que es extralimitado, o sea, un poder de reinar. Y se los voy a contextualizar de la siguiente manera. Porque normalmente cuando escuchamos el nombre de Adán y Eva, pensamos en que, vaya, estos son la razón de que, por ejemplo, nosotros no podamos ser inmortales. Se piensa, ¿no? Yo recuerdo la vez pasada estaba escuchando un video del magistrado de la Suprema Corte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Zaffaroni, y él decía que el criterio para imputar a alguien, es porque estaba hablando del derecho penal, el criterio para imputar a alguien no puede ser la causalidad, porque si fuera la causalidad el criterio para imputar a alguien, todas las conductas penales serían a razón o serían por la culpa de Adán y Eva. Y decía, decía más o menos, o del mono, por ejemplo, decía. Y eso es interesante, porque normalmente confundimos el protagonismo de Adán y Eva en la historia del ser humano. Y no es así. Y John Lowe dice y sostiene, fundamenta esta idea diciendo que esto no está escrito. O sea, no está escrito que por ejemplo, Adán tiene un poder sobre el mundo, tiene una influencia tal sobre el mundo, o como lo dice Lowe, o dominio sobre el mundo. En la primera idea dice, o dominio sobre el mundo que se ha pretendido. No, porque no lo dice, ¿sí? O sea, no está escrito. Entonces, más o menos ustedes van a ver ahorita que lleguemos a esta tercera idea del primer capítulo. En la tercera idea, vamos a profundizar más en esto. Dice que aún admitiendo que sus herederos hubieran tenido esa autoridad, no existiendo ley, escuchen esto, no existiendo ley natural ni positiva de Dios que permitiera determinar cuál era el legítimo heredero en todos los casos que pudiera presentarse,
el derecho de sucesión y en consecuencia el de reinar, que era el que estaba diciendo hace un momento, no pudieron ser determinados con certeza. Vamos a entender esto, a tratar de entender. Lo que nos está diciendo aquí, lo que yo creo que está diciendo. Él dice que en este poder, que Adán no podía tener el derecho de reinar sobre el mundo. O sea, no sé, por el hecho de que haya sido el primer hombre en la tierra, no significa que sea esa figura, esa figura idólatra que muchos tenemos hacia Adán, ¿sí? Se le respeta, pero no es así, no es así. Y Lowe dice, esto es así porque no está escrito que Adán sea esa figura a quien muchos de nosotros idolatramos. Dice esa parte. Y ahora quiero hablar un poquito sobre algo que me llama mucho la atención. Y es sobre una de las primeras instituciones del derecho civil. ¿Sí? Este tema es muy encantador. Porque, por ejemplo, ya aquí, miren cómo desde hace, esta obra se escribió en 1600 y pico. Y ya John Lowe habla de la sucesión. ¿Sí? Esto para, bueno, de hecho esto no es ni tan nuevo. Perdón, ni tan viejo, porque en la antigua Roma ya esto existía. A ver, entiéndase por sucesión. ¿Qué es la sucesión? Lo que normalmente conocemos como testamento. ¿Sí? Y si nosotros lo vemos ahorita mismo, la sucesión, y se los voy a leer para que lo vean, esto está regulado en muchas de las jurisdicciones a nivel internacional. O sea, yo puedo creer ahorita mismo que el país que no tenga esto, vaya, sería muy raro, ¿no? Pero esto está regulado jurídicamente, ¿no? ¿Sí? Un precepto legal, obviamente. Y esta es una de las instituciones más importantes del derecho civil, la sucesión. Por ejemplo, aquí en Panamá, yo les comenté que la vez pasada que yo estoy aquí en Panamá, resido aquí en Panamá. En el Código de Panamá, en su artículo 628, se regula esta institución. Y dice, la sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. ¿Sí? Este es lo que normalmente, para no profundizar tanto, es lo que normalmente nosotros conocemos como testamento. Cuando una persona muere, le deja sus bienes a otra persona. Y aquí, de hecho, no está de más decirlo. Y aquí mi profesor de Derecho Civil después me corregirá. Aquí dice que llámese heredero al que sucede el título universal y legatario al que sucede a título singular. Es importante que hablemos de estos conceptos, ¿no? Porque son interesantes. Cuando aquí dice heredero al título universal, es aquella persona, según lo que yo entiendo, profesor, usted después me corregirá, es aquella persona que puede recibir diversas cosas. O sea, diversos títulos. O sea, se le puede heredar diversas cosas. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. Y, ojo, aquí dice, el legatario al que sucede a título singular. Por lo que leí, aquí dice en el legatario, que es aquella persona que puede solamente recibir ciertos bienes. Por ejemplo, creo que hablan, no sé de qué tipo de bienes, pero son ciertos bienes. Ya no todos los bienes o varios bienes, sino ciertos bienes. Yo creo que, por ejemplo, la tierra, ¿sí? Son cosas exclusivas. Bien, pero qué interesante abordar esto, porque aquí Lowe nos está diciendo, volvemos a entrar en materia. Lowe nos está diciendo, vamos a leer esta parte, que permitiera determinar cuál era el legítimo heredero, todos los casos que pudieran presentarse, el derecho de sucesión y en consecuencia el de reinar no pudieron ser determinados con certeza. Lowe aquí nos dice que estos derechos, este de sucesión y el de reinar, no estaban formalizados
¿cómo podríamos decirlo? No estaban escritos. No estaban escritos. Y que por ende se coloca en duda. Se coloca en duda que, por ejemplo, el padre, recuérdense que aquí Lowe está refutando la obra de Filmer, ¿sí? El patriarcalismo. Él está refutando ahorita mismo el patriarcalismo. Él dice, no, en este patriarcado, el padre no tiene derecho, no tiene todos esos derechos ilimitados que se pretende creer, por ejemplo, el de sucesión. ¿Qué significa el de sucesión? Significa que no tiene el derecho sobre los bienes de los hijos. No tiene todo ese derecho, como se pretende pensar, y que tampoco tiene ese derecho de reinar sobre todo el mundo. Por eso él está refutando el patriarcalismo. Quiero que se tenga anuente esta idea. Está refutando el patriarcalismo. Bien, entonces vamos a la siguiente idea. Muy bien, aquí en esta segunda idea, John Lowe nos habla un poquito acerca del origen del gobierno, ¿sí? Vamos a ver cuál es, desde su punto de vista filosófico, lo que John Lowe cree que es el nacimiento del gobierno, porque esto es muy importante. Créanme que toda esta información que extraje es una información bastante relevante para que reflexionemos en la misma, ¿no? Dice, para el que no quiera dar justa ocasión para pensar que todos los gobiernos de este mundo son producto únicamente de la fuerza y de la violencia, y que los hombres conviven con reglas iguales a las de los animales, donde se imponen los más fuertes, dando base para que reine el perpetuo desorden, la maldad, el tumulto, la sedición y la rebelión, cosas todas contra las cuales gritan tanto los seguidores de esta hipótesis. Miren lo que dice, le es absolutamente necesario encontrar otro principio al gobierno. Qué increíble lo que dice Lowe. ¿Qué nos dice John Lowe aquí? Dice, John Lowe nos está diciendo aquí que el nacimiento del gobierno se fundamenta en una clase de principios sociales, ¿sí? Y que no existen otros principios que reemplacen el nacimiento del gobierno. ¿Cómo se entiende estas ideas? Bueno, John Lowe lo que está diciendo aquí es que el nacimiento del gobierno, yo les comentaba la vez pasada, ¿por qué hay un juez? ¿Por qué hay un juez? Sí, que esto hace parte del gobierno. ¿Por qué hay un juez? ¿Por qué existen esas figuras? La figura del gobierno, yo les decía anteriormente en el primer video, que se crea porque en nuestra sociedad está regida por un marco de desorden. Hay desorden, ¿sí? Y como hay desorden, necesitamos de la presencia de una figura que administre ese desorden, que regule ese desorden para que no exista más, ¿no? Obviamente, esa es básicamente la idea de que se cree el gobierno bajo esta serie de principios. Porque aquí, y me permito repetirlo, aquí dice John Lowe, y que los hombres conviven con reglas iguales a las de los animales, donde se imponen los más fuertes, dando base para que reine el perpetuo desorden, la maldad, el tumulto, la sedición y la rebelión. ¿Ven? Él dice que como nosotros estamos en ese marco de desorden, se crean esta serie de cosas. La maldad, el tumulto, la sedición. Para el que no sepa qué es la sedición es cuando una persona va en contra del gobierno. Eso es sedición. Y de hecho, en muchas jurisdicciones es un delito. La sedición es un delito. Si ahorita mismo yo busco aquí y se los leo puntualmente, ¿qué es la sedición? Veremos y encontraremos que dice, levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Y esto es un delito. Esto es un delito. En muchas jurisdicciones es un delito, ¿sí? Y normalmente creo que es un delito, ¿no?
cuando se crea un grupo para ir en contra del gobierno, pues es un delito. Pero bueno, para no redundar tanto, esto normalmente a veces se crea porque claro, el gobierno, el grupo de personas que están en el gobierno pues no lo administra bien y se crea todo eso. No vamos a ingresar en esos terrenos, por lo menos no todavía. Pero lo que sí quiero dejar anuente es que, según lo que yo entiendo, John Lowe cree que no existe otra serie de principios por las cuales se genera el origen del gobierno, ¿sí? Se crea, él dice que se crea porque estamos en un marco de desorden, ¿verdad? Y que necesitamos de una persona que regule ese desorden, y por eso es que está la administración del gobierno. Y las personas que van en contra de esta teoría, John Lowe dice, justifíquelo, justifíquelo. Entonces él dice, bien, perfecto. Si no es así, dime cuál es el otro principio por el cual se puede crear un gobierno. ¿Sí? Si no es por el desorden que nosotros como comunidad social tenemos y que necesitamos la figura de una persona que nos administre. Si no es por eso, ¿por qué más es? Entonces John Lowe dice, justifícalo. ¿Sí? Ok, otro punto interesante. La relevancia del concepto del poder político. ¿Qué es poder político según lo que John Lowe entiende? Porque muchas personas, cuando yo digo poder político, ahorita mismo podrán estar pensando el poder que ejerce un gobierno sobre la sociedad. Sí, está bien. Pero no solamente es eso. No solamente es eso. Y lo veremos a continuación. John Lowe dice, en su idea número 2, dice, creo que no está fuera de lugar que defina lo que entiendo por poder político, para que así pueda distinguirse el poder que tiene un magistrado sobre un súbdito, del que tiene el padre sobre sus hijos, el amo sobre su sirviente, el marido sobre su esposa y el señor sobre su esclavo. Entonces, John Lowe, como les decía, no cree solamente que el poder político es aquel poder que ejerce el gobierno, ¿sí?, sobre las personas. No, no solamente es eso, sino que el poder político se generaliza a partir de las facultades. El poder político se puede traducir de la siguiente manera. Las facultades que tienen todas las personas que hacen parte de una sociedad con otras, entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, si el día de mañana yo te conozco a ti, es que a ti, o a ustedes, no sé, conozco a una persona, yo tengo ciertas facultades con esa persona. Yo puedo hablar de ciertas cosas con él. Inclusive, yo puedo hablar de ciertas cosas con una persona. Porque existen casos donde hablar de ciertos temas con una persona se puede considerar hasta delito. Es increíble. Por eso, John Lowe dice, el poder político es aquella limitación que tenemos, aquellas facultades que nosotros tenemos para con otras personas, ¿sí? Y esto lo confirma en la siguiente idea. Y fíjense y préstenle mucha atención. ¿Cómo es que John Lowe cree que se puede generalizar este poder político? ¿Cómo es que, por ejemplo, cómo es que yo les digo, me atrevo a decirle a ustedes que el poder político no solamente es aquel poder que ejerce un soberano hacia toda una comunidad en específico, una comunidad social en específico? ¿Cómo es eso? Bueno, porque según Locke dice, por poder político, entonces entiendo el derecho de hacer leyes. Leyes sancionadas con la pena de muerte y en consecuencia con las demás penas menores para el ordenamiento y preservación de la propiedad. Y aquí es donde John Lowe fundamenta lo que es el poder político según lo que él cree. Él dice, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo porque con ejemplos se entiende mucho mejor para las personas que me entienden. Recuerden que yo hace un momento les dije que el poder político yo lo traducía como facultades, son aquellas facultades que regula las relaciones entre las personas. Por ejemplo, imagínense que yo ahorita mismo le vendo este celular a otra persona. Y al momento de decirle el precio, yo le digo, ¿sabes qué? Este celular te lo voy a dar en $1000. Y la persona a la que le estoy ofreciendo el celular no está de acuerdo.
Entonces, ella me dice, no, yo te voy a dar 500. Pero yo le digo, no, solamente son 1000. Y cómpramelo en 1000 y lo coacciono. Le digo, o me lo compras en 1000 o te mato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde viene lo que dice Lowe. Recuerden que él decía que el poder político es lo que distingue a una persona con otra, ¿no? Bien, perfecto. Cuando yo realizo esta acción de coaccionar a otra persona a la que le estoy vendiendo este teléfono y la amenazo con que si no me lo compra al precio que yo digo, la voy a matar, estoy extralimitándome a las facultades que yo debería tener con esa persona. Por eso, en ese poder político, la ley, dice Lowe, la ley distingue. La ley, ¿para qué es una norma? Si nosotros pensamos en esto, ¿para qué es una norma? La norma distingue las relaciones entre las personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo coacciono a esta persona, yo me estoy extralimitando. ¿Sí? Y estoy yendo contra un precepto legal. Y ese precepto legal, penal, es que yo no puedo matar a una persona. O sea, puedo hacerlo, pero eso tiene una sanción. Por ende, las leyes regulan la conducta y distinguen la relación entre las personas. ¿Sí? Por eso yo debo mantenerme en una línea. Si yo estoy hablando con una persona y le quiero vender este teléfono, no puedo coaccionarla, porque hay otras maneras de llegar a un acuerdo. Y si yo no actúo de esa manera, pueden haber sanciones, ¿sí? Bueno, no nos vamos a ahondar, no, porque al final terminaría siendo una apología de lo que es la pena o lo que son las leyes per se. No quiero hacer eso, ¿sí? Pero esto es un poco de lo que John Lowe nos habla de lo que nos dice en la primera obra, ¿sí? En el primer tratado. Y el autor, el que tradujo esta segunda obra sobre el gobierno civil, nos ha traído esta primera recapitulación y que nos va a servir para que en los próximos capítulos podamos entender mucho más de lo que John Lowe decía. ¿Quieren saber? Bueno, esperen los otros capítulos. Esperen el próximo capítulo, porque el próximo capítulo va a ser sumamente interesante, chicos. Así que eso ha sido todo por hoy. Me despido. Espero que hayan podido disfrutar de esta sesión de lecturas con Dayan. Y nos veremos hasta la próxima. Saludos.